solución a la existente inequidad, porque sin equidad las soluciones pacíficas son imposibles. Debemos reemplazar los valores dominantes de codicia, competencia y acumulación por los de solidaridad, cooperación y compasión. El nuevo paradigma requiere alejarnos del crecimiento económico a cualquier costo y superar la codicia y la acumulación como metas centrales del presunto bienestar social. Y la transición debe ser hacia sociedades que puedan ajustarse a menores niveles de producción y de consumo, favoreciendo sobre todo las economías locales y regionales, dicho en otras palabras, volver a mirar hacia adentro. Eso es lo que quisiéramos, pero el mundo en que estamos es el que conocemos. Y ese es el mundo dominado por un modelo económico que se ha arraigado con una fuerza absolutamente descomunal. El neoliberalismo, que es hijo de la economía neoclásica. Aquí cabe destacar algo que es realmente desconcertante, que estamos en el siglo XXI tratando de resolver problemas del siglo XXI que no tienen precedente, utilizando teorías económicas del siglo XIX. Como comentaba hoy día en la mañana en la clase, es algo muy curioso porque en este momento ya no tenemos la física del siglo XIX, ya no tenemos la biología del siglo XIX, no tenemos la antropología del siglo XIX, no tenemos la medicina del siglo XIX, pero la economía del siglo XIX sí. Ahí se quedó trancada. Y de ese cementerio neoclásico surge el modelo neoliberal, al cual, por cierto, hay que reconocerle un mérito, que logró en 3 décadas lo que el cristianismo y el islam no han logrado en 2000 años, que es conquistar el mundo entero, ¿no? Y eso, bueno, ¿cómo es posible? Y es posible, a mi juicio, fundamentalmente porque el neoliberalismo es una pseudo-religión. Primero porque es dogmática, absolutamente dogmática, y simplista, y genera miedo, que son las condiciones, ¿no es cierto?, que lo asustan a uno entonces para que se porte bien, ¿verdad? Y entonces el catecismo neoliberal nos dice que sí, bueno, si lo seguimos, bueno, todos vamos a llegar al paraíso y todos vamos a estar mejores y todos vamos a estar bien. Pero, como siempre, ¿no es cierto?, el paraíso está siempre lo suficientemente lejano como para que uno nunca lo alcance, ¿no es cierto? Es parte del truco. Bueno, pero esta pseudo-religión que se ha hecho tan fuerte y tan poderosa se sustenta en toda una mitología. El mito número 1, que lo hemos escuchado 1000 veces, la globalización es el único camino efectivo hacia el desarrollo. Bueno, entre 1960 y 1980, la mayoría de los países llamados en desarrollo adoptaron el principio de la sustitución de importaciones. ¿Qué significaba eso? No importar lo que uno es capaz de producir, ¿no? Y ello permitió en ese entonces un significativo desarrollo industrial. En el caso de mi país fue notable como producto de la creación de la Corporación de Fomento. Durante ese periodo, el ingreso per cápita de América Latina creció 73% en esas 2 décadas, y el de África 34%. En cambio, a partir de 1980, el crecimiento económico de América Latina tendió a estancarse y el de África declinó en 23%. El periodo 80-2000 aniquila la sustitución de importaciones para reemplazarla por la desregulación, privatizaciones, eliminación de barreras comerciales internacionales y plena apertura a inversiones extranjeras. Una economía que mira hacia afuera en lugar de la anterior que miraba hacia adentro. Los resultados constatados indican que en el primer periodo, 60-80, los países más pobres del mundo tuvieron un crecimiento anual per cápita de 2%.
En el segundo periodo, 80-2000, tuvieron una declinación anual de 0,5%. Los países del grupo intermedio declinaron una tasa de crecimiento per cápita de 3,6 a 1%, y los países más ricos también disminuyeron su crecimiento. Frecuentemente se cita, sin embargo, a países como Corea del Sur y Taiwán, citados frecuentemente como ejemplos dignos de ser emulados. Sin embargo, lo que suele no decirse es que esos países lograron su desarrollo precisamente con barreras tarifarias, con propiedad estatal de los grandes bancos, con subsidios a la exportación, violación de patentes y propiedad intelectual, restricciones a los flujos de capital, incluyendo la inversión extranjera directa. Hoy sería absolutamente imposible para cualquier país replicar estas estrategias sin violar gravemente las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional. O sea, la historia de Corea del Sur y Taiwán hoy día es absolutamente irrepetible, so pena de cometer gravísimas infracciones de acuerdo a los organismos internacionales. Mito número 2. Mayor integración a la economía global es buena para los pobres. Los países pobres deben hoy acomodarse a una cantidad de reglas y restricciones establecidas por los organismos internacionales. Ello hace que recursos humanos, capacidades administrativas y capital político se separen de necesidades urgentes como educación, salud e industrialización. En 1965, el ingreso per cápita promedio de los países del G7, o sea, de los 7 países más ricos, era 20 veces mayor que el de los 7 países más pobres. En 1995 era 39 veces mayor y actualmente es más de 50 veces mayor. En prácticamente todos los países en desarrollo que han adoptado una rápida liberalización del comercio, la desigualdad de ingresos se ha agudizado y los ingresos reales han declinado entre 20 y 30% en América Latina. Más de 80 países tienen hoy un ingreso per cápita menor que el que tenían hace 1 o 2 décadas. Y la paradoja es que son precisamente los países más marginales los que se han integrado más plenamente a la economía global. Mito número 3. Las ventajas comparativas son la mejor manera de asegurar la prosperidad. Uno de los supuestos incuestionables de la política moderna es la necesidad del libre comercio global. Dudar de sus beneficios es un acto de herejía. Sin embargo, a pesar de su supuesta superior eficiencia en relación a otros sistemas de organización económica, el libre comercio globalizado resulta notablemente ineficiente en términos reales. Al dar mayor prioridad a la producción de gran escala para exportaciones, en lugar de producción a pequeña escala y mediana para la satisfacción de necesidades locales, y al generar presiones competitivas que enfrentan comunidades con comunidades en todo el mundo, los precios de los productos de consumo pueden bajar, pero los costos para la sociedad y para el medio ambiente crecen enormemente. Se sigue creyendo en los beneficios de adherirse a las ventajas comparativas. Sin embargo, de acuerdo al modelo de David Ricardo, que fue el economista inglés del siglo XIX, creador del concepto, el sistema de las ventajas comparativas funciona solo si no hay movilidad transnacional del capital. Internamente del país, el capital busca el nicho más adecuado que le dé la ventaja comparativa. Y de ese modo, en el modelo clásico